Ok, bueno, buenas noches nuevamente a todos. Vamos a empezar a tomar en cuenta lo que son los síndromes respiratorios en pediatría. ¿Sí? En cuanto a los síndromes respiratorios en pediatría, pues vamos a tener que son múltiples infecciones respiratorias agudas, que en la mayoría de los casos en la edad pediátrica, pues están originados por lo que vendría a ser virus o bacterias. ¿Bien? Van a poder llegar a afectar a diferentes partes del sistema respiratorio. Y los cuadros más comunes que vamos a tener dentro de este conjunto de enfermedades van a ser el resfriado común, la faringitis, la sinusitis, otitis media, y también tenemos lo que es ya la laringitis, traqueitis, bronquitis y neumonía. ¿Sí? También parte de todo esto que vamos a ver el día de hoy, o bueno, a lo largo de estos días, se encuentra el segundo síndrome más grande, que vendría a ser los síndromes bronquiales obstructivos, y entre ellos, pues el más frecuente, lo que vendría a ser el asma y la bronquiolitis secundaria. Perdón. El asma la vamos a categorizar como una enfermedad crónica caracterizada por la inflamación o constricción de los bronquios, lo que va a dificultar la mecánica ventilatoria. Se va a presentar, si bien podemos diagnosticarla en mayores de 4 años, tenemos entidades clínicas que pueden ser reconocibles en los niños menores de esta edad. También quisiera así tomar en cuenta la bronquiolitis, si bien tiene una causa infecciosa, tomarla como un ente por separado debido a que en los últimos estudios se ha visto que la bronquiolitis está muy relacionada a lo que vendría a ser el desarrollo de asma, en especial por el agente causal, en la mayoría de los casos, que es el virus sincitial respiratorio. La bronquiolitis es una infección viral. Es una infección aguda y va a afectar directamente a los bronquiolos, que vienen a ser las estructuras más pequeñas del árbol bronquial. Es mucho más frecuente en lo que son los bebés y los niños pequeños. ¿A qué nos referimos? A los lactantes menores, aquellos que están debajo de los 2 años. Se va a caracterizar por lo que es tos, dificultad respiratoria, sibilancias y fiebre. Y por último, tenemos a lo que es la apnea obstructiva del sueño, que es una patología relativamente nueva en cuanto a su diagnóstico en la edad pediátrica, pero que es una afectación que va muchas veces a validarse como superficial, pero que puede llegar a afectar lo que es el desarrollo, lo que puede afectar el desenvolvimiento del niño durante su vida diurna, ¿sí? También tenemos un retraso en el crecimiento y en algunos casos problemas del comportamiento. Entonces, lo que me interesa hoy es que vayamos viendo a manera de casos clínicos lo que es la evolución de estos pacientes. ¿Sí? Tenemos como primer caso a Darío, que es un bebé de 19 meses de edad, que fue derivado a un hospital por presentar fiebre de 16 días. La evolución de causa no evidente, por lo que se decide su internación para estudio. Sus padres referían que la fiebre estuvo presente casi todos los días desde el inicio, aunque carecían de un registro. El paciente se encontraba en buen estado general, no presentaba datos positivos que orientaran hacia la causa de la fiebre al examen físico. El hemograma mostraba leucocitosis con desviación hacia la izquierda de la fórmula leucocitaria con una eritrosedimentación de 60 milímetros en la primera hora. Otros estudios de laboratorio y de imágenes básicos no mostraban alteración. No podían visualizarse el oído medio izquierdo por la presencia de cera en el conducto que dificultaba la otoscopia. Entonces aquí vamos a tener lo que vendría a ser los múltiples pasos para diagnosticar una de las enfermedades más prevalentes. Seguro que por lo que escucharon al momento, pues podrán determinar que estamos hablando posiblemente de una sinusitis, ¿sí? Como hemos mencionado, es una de las causas respiratorias altas y frecuentes. No pretendo mucho hablarles del manejo de un resfrío común y demás, porque evidentemente esos son manejos que de manera universal
Todos los médicos sabemos realizar. Sin embargo, como vieron en el caso clínico, el periodo de evolución, la presencia de tos, la presencia de fiebre, pues nos tiene que dar al lugar por tantos días a nuevas sospechas diagnósticas. Y dentro de los síndromes respiratorios, en cuanto a las causas infecciosas, pues la sinusitis es de alta prevalencia a nivel mundial. La etiología. La etiología, como el 60% de las infecciones, es de causa viral. Sin embargo, el problema con la sinusitis es que tiene un alto índice de sobreinfección. Entonces, vamos a empezar a catalogar cuáles son las etiologías más comunes de esta. Hablaremos también de la fisiopatología en cuanto a los factores de riesgo que tiene la población pediátrica para desarrollar esta enfermedad. Vamos a volver a recalcar lo que son las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Y también hablaremos de algunas de las complicaciones y el tratamiento oportuno que deben recibir estos pacientes. Como definición, perdón, vamos a hablar de lo que es una inflamación de las estructuras del oído medio, ¿sí? Sin referencia a su etiología o patogénesis. Como podemos ver, estos son criterios extraídos de lo que son las series de pediatría del Hospital de Garrahan, que son uno de los hospitales más grandes en Argentina. Entonces vamos a hablar de lo que es la patología del oído medio. Hay una pequeña confusión en cuanto a la sinusitis. Este es el tema que sigue. Sin embargo, vamos a ver con lo que las estructuras del oído medio están muy comprometidas en cuanto son las infecciones respiratorias agudas, ¿sí? Y eso se da ¿por qué? Porque si recordamos, están compuestos por lo que son los huesecillos del oído medio y múltiples estructuras que vienen a ser de contenido cartilaginoso, ¿sí? Ahora bien, la diferencia que nosotros tenemos entre un lactante y un adulto es que existe una menor angulación entre el canal auditivo y la trompa auditiva. Al existir esta menor angulación, lo que pasa es que la conexión con la vía respiratoria es mucho más corta, ¿sí? También podemos ver que la trompa auditiva por sí misma es mucho más corta y es poco firme. Entonces es menos propensa a permitir estados de inflamación y tiende a colapsar mucho más fácil que en el adulto, ¿sí? Y por último, nosotros tenemos un músculo que va a venir a abrir la trompa auditiva en el adulto. Esta apertura de la trompa auditiva nos va a ayudar a realizar un correcto vaciamiento de la trompa y por lo tanto vamos a poder drenar como adultos el contenido que pueda existir en el oído medio. Sin embargo, en el paciente pediátrico, en especial en el lactante, este músculo no tiene la capacidad para abrir esa trompa. Entonces, por eso es que es más prevalente esta infección. Como podemos ver, la prevalencia tiene dos picos muy grandes. Tiene una prevalencia entre los 6 y 24 meses de edad y va a disminuir hasta que volvamos a tener un pico alrededor de los 4 a 5 años. El primer pico se suele dar en la actualidad debido a el inicio de la conexión de de la interacción de los pacientes con otros niños de su edad o su primer ingreso a guarderías. Hoy en día se ha visto que mayormente los lactantes entre un año y medio, entre un año a los 2 años, perdón, ingresan de manera activa a las guarderías y tienen un tiempo hasta lo que vendría a ser el segundo pico de ingreso a la actividad escolar, si quieren decirlo, con kinder, a los 4 o 5 años. Se dice que al menos más del 90% de menores de 6 años han cursado en algún momento con uno o dos episodios de otitis media aguda. Entonces podemos ver que es más importante en esta edad. No se ha identificado una prevalencia mayor o menor en cuanto a hombres y mujeres. Tampoco hay una diferencia en cuanto a razas estadísticamente significativa. Solamente sí, en cuanto a antecedentes, nuevamente, aquellos que han estado expuestos a mayor cantidad de niños, ya sea en guarderías, en el mismo hogar, pues tienen una prevalencia mucho más alta.
Ok, nosotros vamos a tener una clasificación, ¿sí? La otitis media aguda va a ser aquella que se va a presentar entre las 2 y 3 semanas posteriores a una infección respiratoria alta, que va a desatar un dolor intenso y que al examen físico vamos a ver un enrojecimiento de la membrana timpánica, ¿sí? La otitis media edematosa se va a presentar, es una parte evolutiva en cuanto a la evolución de la otitis media, se va a presentar a lo que vendría a ser después de las 21 días. En este cuadro va a haber una persistencia de tos, una persistencia de fiebre y ya va a empezar a existir un exudado a través del conducto auditivo externo, ¿sí? Estas dos se podrían resumir que son el curso evolutivo normal de la titis media aguda, donde en la mayoría de los casos ustedes van a detectar al paciente entre la primera etapa a la segunda del episodio, porque el dolor es muy intenso, la causa de fiebre es muy llamativa y también, afortunadamente, de acuerdo a la etiología, pues la mayoría de los gérmenes son tratados, incluso sin conocer el foco de manera precisa, con antibióticos de un espectro reducido. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no realizamos una adecuada, un adecuado tratamiento de esta patología, pues vamos a tener dos etiologías que son de vital importancia. La otitis media recurrente, que va a ser aquella que se dan 3 o más episodios en un periodo menor a 6 meses o 4 más episodios en un periodo de un año. Y que posteriormente podemos ir a la otitis media crónica, que se da por un lapso mayor a 3 meses. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que la otitis media recurrente tiene periodos, evidentemente, en los que el paciente se encuentra asintomático, ¿sí? En cambio, en la otitis media crónica, pues son 3 meses de un dolor, tal vez no en la intensidad como una otitis media aguda, pero permanente. Usualmente vamos a encontrar niños con un llanto en horas de la noche, un llanto inconsolable, por periodos y muchas veces por que se solapa mucho estas edades en el lactante menor, se consideran pacientes que solamente presentan cólicos. En cuanto a su etiología, pues debemos ver que los principales microorganismos que van a causar la otitis media en su fase aguda van a ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhae, ¿sí? Como pueden ver, en el Hospital Garraham se hizo un estudio entre los años 2009 y 2016 en los que, pues, la mayor cantidad de cultivos aislados de secreciones estaban estos tres gérmenes, ¿sí? Estos tres gérmenes, afortunadamente, no tienen un espectro muy amplio en cuanto a resistencias en nuestro medio, pero habría que destacar que muchos de nuestros estudios en cuanto a resistencia, pues ya vendrían a ser obsoletos, porque son algunos, en la mayoría de los casos, los estudios más grandes, de más de 20 años. Entonces, no sabemos en la actualidad cuál es el nivel de resistencia, por ejemplo, a una amoxicilina. Tomen en cuenta que estas tres bacterias, bueno, la mayoría de estas bacterias, perdón, son gram positivas. Entonces tenemos la ventaja de que las penicilinas y todos sus derivados, pues vienen de excelente manera para en cuanto a su... Nuevamente vamos a ver en la fisiopatología que tenemos que considerar que en el niño los factores predisponen. No se olviden el déficit en el funcionamiento del músculo de la trompa, las características propias de la trompa y la angulación que ésta tiene, que como aquí en el esquema se puede ver, existe una menor angulación, básicamente es el camino es más recto para acceder de lo que son las vías aéreas superiores a el oído en el adulto, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a empezar esta infección respiratoria? Se va a empezar con una infección del tracto respiratorio superior.
Esto puede originarse por un resfrío común, una influenza. En la actualidad, aquí tenemos que añadir lo que vendría a ser la infección por el SARS-CoV-2. Y posteriormente, como nosotros vemos el curso evolutivo de estas enfermedades, pues vamos a tener una inflamación de lo que es una parte de la faringe, denominada la nasofaringe, y por tanto de la trompa auditiva. Esta inflamación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar lo que son los mediadores inflamatorios, la interleucina 1, 10, el factor de necrosis tumoral, que va a incrementar la capacidad del tejido de edematizarse. Por lo tanto, va a tender a obstruir lo que es esta vía auditiva, este tubo o trompa de Eustaquio, si ustedes quieren llamar así. Con la migración de las bacterias a partir de la nasofaringe, pues va a haber un aumento en la colonización bacteriana y por la imposibilidad de drenar lo que vendría a ser la trompa, va a existir lo que es adherencia. Los factores proinflamatorios y la actividad propia de las defensas de un niño al no estar completamente desarrolladas, pues existe una disminución del barrido mucociliar a nivel local y por tanto va a ocasionar lo que es una disfunción tubaria. Quiere decir que la trompa va a perder totalmente su función fisiológica y va a empezar a existir lo que es presión negativa en el oído medio. Esta producción de presión negativa va a hacer que se empiece a producir un moco mucho más espeso y por lo tanto, al no existir un drenaje hacia la nasofaringe, se va a buscar una efusión timpánica. Es lo que ustedes interpretan clínicamente como el abombamiento de la membrana timpánica. Ahora bien, por esta presión negativa que existe en el oído medio, va a existir nuevamente reflujo de tanto otopatógenos, vendrían a ser, si ustedes quieren decir, parte de la flora normal de ciertas cavidades hacia el oído y virus desde la nasofaringe al oído medio. Estos virus, estos otopatógenos van a incrementar la respuesta inflamatoria que va a terminar originando una mayor secreción de moco y por lo tanto mayor signo sintomatológico. Ya en las etapas finales, pues evidentemente, como ha habido una respuesta inflamatoria y existe mayor cantidad de agentes, pues va a haber la producción de pus. Y por lo tanto vamos a tener los signos y síntomas claros de una otitis media aguda. ¿Sí? Ahora bien, durante el desarrollo de esta fisiopatología, nosotros vamos a ver que la clínica al inicio es muy inespecífica. Es de manera coloquial dicho que tanto la otitis media aguda como la sinusitis son cuadros que se originan por un resfrío mal curado. En cierta forma, no es que sea mal curado, sino que los mecanismos de defensa de los niños, que vendrían a ser los mecanismos anatómicos o los factores de riesgo anatómicos, pues no colaboran con ciertas infecciones. Evidentemente, sí se ha visto que el uso de antibiótico-terapia de manera inadecuada, pues obviamente va a afectar lo que es la flora normal de la nasofaringe y por lo tanto va a permitir que la hemófilus, el estreptococo y la moraxela invadan el oído medio y por lo tanto ocasionen la fisiopatología ya mencionada. Y para ello tenemos lo que son los factores de riesgo. ¿Sí? Esta es una tabla extraída de un artículo del 2018 reportado por el Pediatrics in Review, que es parte de lo que es la Academia Americana de Pediatría. Entonces nos hablan de que nosotros tenemos factores de riesgo, tanto para desarrollar lo que es la otitis media aguda a mano izquierda, como la otitis media ya con efusión. Y antes de aclarar, es muy probable que en algunos casos de otitis media ustedes no vean una perforación de la membrana timpánica. ¿Sí?
En aquellas no perforadas, pues obviamente el tratamiento, la disminución de la inflamación a nivel local va a ayudar que el drenaje se haga nasofaringe y obviamente no se perfore. Los factores de riesgo que son considerados por la Academia Americana de Pediatría son los siguientes. Primero, que el niño esté sometido a lo que es el humo de segunda mano, el humo del tabaco de segunda mano, que sean recién nacidos pretérmino. Esto se da porque aún en estos la trompa es mucho más corta que en sus equivalentes a término, que durante la alimentación ellos tengan una posición supina. Cuando ustedes vean algún esquema o ustedes indiquen la lactancia materna, tienen que recomendar siempre que tenga una elevación el niño. Si ustedes recuerdan, la correcta posición para la lactancia materna es que la cabeza del niño esté en un plano por encima de lo que es el resto del cuerpo. Si el paciente se encuentra totalmente horizontal, esto de igual forma va a favorecer lo que es el paso del líquido desde la nasofaringe a la trompa por las características anatómicas ya mencionadas. Otro punto importante es aquellos pacientes que estamos viendo hoy en día mucho más que no cuentan con un esquema de vacunación completo para el neumococo, para las cepas del neumococo. Como ven, la presencia de hermanos en casa ya es un factor de riesgo por la recurrencia de las infecciones respiratorias que van a tener. También se vio que una madre que haya presentado múltiples infecciones durante el embarazo, múltiples complicaciones infecciosas, sus niños en los primeros 2 años tienen un 30% mayor de riesgo de presentar lo que son la otitis media aguda y la otitis media con infusión. Si bien los siguientes son grupos más pequeños, aquellos que tengan alguna anormalidad craneofacial, en especial lo que vendría a ser la fisura labial burlopalatina, pues tienen mayor frecuencia este tipo de enfermedades. La historia familiar, evidentemente, nos va a dar un factor de riesgo muy importante. El reflujo gastroesofágico, que si bien nosotros lo vamos a ver en unos temas, pero existe la discusión entre tratar o no a lo que se llama un vomitador feliz, que nosotros clasificamos a los niños de esta edad, con, eh, con los niños que no presentan este reflujo, pues hablan de que mayor cantidad de reflujo, especialmente en el menor de 6 meses, eleva el riesgo de presentar esta patología. El uso de chupón y el uso de biberón nos van a incrementar por el incremento de riesgo y el cambio en lo que vendría a ser la mecánica de succión, elevando lo que es la presión positiva a nivel de orofaringe y evidentemente las épocas de otoño e invierno, ¿sí? Especialmente en aquellos países en que estas épocas sean más marcadas, como pues nuestra región de Occidente. Evidentemente, vamos a tener lo que son unas manifestaciones clínicas divididas entre lo que vendrían a ser lactantes y niños. En aquellos bebés menores de 2 años, vamos a tener una irritabilidad. Como ya le habíamos mencionado, es la incapacidad de la madre de disminuir lo que vendría a ser o volver a la normalidad la conducta del niño. Como cualquier infección, vamos a tener decaimiento, vamos a presentar fiebre elevada, una alteración del estado general como inapetencia, y vamos a ver que estos síntomas se van a presentar durante los periodos de sueño de los niños. Y esto se va a dar muchas veces exacerbado porque se ha asumido la posición horizontal durante el descanso. En cambio, en aquellos niños más grandes, vamos a tener que permanentemente se están tocando el oído, pueden quejarse de dolor
pueden presentar lo que vendría a ser síntomas asociados como una conjuntivitis y van a presentar evidentemente alzas térmicas persistentes. También podemos ver que en estos niños el más frecuente agente etiológico van a ser el Haemophilus influenzae, porque de manera ideal vamos a tener una cobertura adecuada, una vacuna, cobertura adecuada con las vacunas que han sido administradas antes de esta edad. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que nosotros debemos tomar en cuenta? Primero, para hablar de lo que vendría a ser una otitis media confirmada, la presencia de otorrea en las últimas 24 a 48 horas. Solamente para recordar el concepto, la salida de líquido a través del conducto auditivo externo evidencia una perforación de la membrana timpánica, se va a valorar como otorrea. Entonces, si ustedes ven eso, el examen físico ya tiene. Otro criterio de OMA confirmada sería la presencia de otalgia en el paciente, de aparición en las últimas 24 a 48 horas, más un abombamiento timpánico con o sin fuerte enrojecimiento. Que decir, si hay un dolor intenso, esté o no esté esté o no esté perforada la membrana timpánica, pues vamos a ver que esto ya es una OMA confirmada. En muchos casos se va a poder diagnosticar de esta forma, pero en algunos vamos a tener lo que es el diagnóstico de una otitis media aguda probable. Esto se va a dar sin otalgia, pero vamos a ver la presencia de exudado del oído medio con fuerte enrojecimiento timpánico y una historia de catarro en la última semana. Y si en algún momento no contamos con otoscopía, vamos a ver una otalgia explícita en el niño mayor, un cuadro de un llanto injustificado tras un examen físico exhaustivo en el paciente pequeña de aparición brusca, especialmente nocturno y después de varias horas de encontrarse en cama. Siempre hay que recordar que el diagnóstico debe ser individualizado y restringido, ¿sí? Y obviamente los factores de riesgo que hemos mencionado anteriormente, pues nos van a ayudar mucho con lo que es el diagnóstico definitivo. En cuanto a la tabla de factores de mal pronóstico evolutivo, eso quiere decir aquellas otitis media aguda que pueden cronificarse, volverse recurrentes o que van a ser de difícil tratamiento, van a ser aquellas otitis media que se den antes de los 6 meses de vida, todas las otitis medias recurrentes y si el paciente cuenta con familiares de primer grado con complicaciones óticas por patologías inflamatorias. Esto quiere decir que tengan algún grado de hipoacusia debido a infecciones a este nivel de manera repetitiva. Un concepto que se añade aquí vendría a ser la otitis media aguda persistente, que es la recaída temprana, ¿sí? Esto quiere decir que dentro de la primera semana al tratamiento vuelve a presentar la sintomatología a pesar de que ésta ya había remitido. En cuanto al diagnóstico, pues lo que tenemos es netamente clínico. Lo que nosotros necesitamos, especialmente en niños pequeños, en lactantes, como pueden ver en el lado izquierdo, es la ayuda de la madre para tratar de mantener firme, erguida lo que es la cabeza y que nosotros podamos realizar una otoscopía sistemática. Muchas veces es un poco complicado en este tipo de pacientes porque se encuentran muy irritables, muy febriles o reacios per se a lo que vendría a ser la revisión de un médico, un pediatra. Sin embargo, si ustedes presentan este tipo de pacientes con estas características y no encuentran un foco, nunca olviden revisar oídos. Es un punto fundamental y que van a empezar a ver a los que estén trabajando de manera activa
en el transcurso de estas semanas, estos siguientes 3 meses, una elevada prevalencia en cuanto a esta enfermedad. En niños más grandes es mucho más sencillo, aunque siempre se sugiere sostener la cabeza, porque si bien la otoscopía no es dolorosa, la sensación de invasión, igual en niños de 4 o 5 años, puede ser muy traumante. Entonces la sujeción por parte de la madre y sujetar la cabeza para que estos no se terminen, no se lastimen, no hagan movimientos bruscos y no originen que la otoscopía les genere alguna lesión. En cuanto a sus complicaciones, pues vamos a tener dos clasificaciones. Lo que vendría a ser una complicación intratemporal, es decir, que tienen una complicación local, y lo que vendrían a ser complicaciones endocraneales. Entre las complicaciones intratemporales tenemos lo que es la mastoiditis, la parálisis facial periférica, la presencia de laberintitis, entre los más complicados la trombosis del seno sigmoideo, las fístulas del conducto semicircular externo y la petrocitis. En cuanto a las complicaciones endocraneales, tenemos la meningitis, una de las principales, el empiema extradural, los abscesos intraparenquimatosos y la hidrocefalia óptica. En cuanto al tratamiento, como pueden ver, tenemos múltiples esquemas que vamos a tratar de utilizarlos dependiendo la gravedad y los signos que nosotros identifiquemos en nuestros pacientes, ¿sí? Nosotros tenemos un niño que tiene un diagnóstico evidente de otitis media aguda y que tiene una afectación de leve a moderada, pues vamos a utilizar la amoxicilina a razón de 80 a 90 miligramos por kilo por día por 5 a 7 días. Si nosotros entre las 48 y 72 horas vemos un fracaso clínico, que quiere decir que no ha habido una respuesta en cuanto a la fiebre, disminución en cuanto al dolor, entonces vamos a modificar el tratamiento y vamos a asociar un inhibidor, teniendo así la amoxicilina más ácido clavulánico, calculando en base a la amoxicilina 80 miligramos por kilo por día y prolongaremos el tratamiento hasta los 10 días. En los niños mayores de 2 años sin factor de mal pronóstico,